El mismo régimen ya no quiere saber nada de Jorge Rodríguez y eso es algo bien sabido desde las elecciones del año pasado, cuando éste le habría prometido a Nicolás Maduro que podían ganar sin ningún problema. Y por supuesto no ocurrió así, gracias a María Corina Machado. Desde entonces, la figura de Jorge Rodríguez cada vez se vuelve como una especie de lastre, es un peso de Nicolás Maduro. Y por supuesto, el silencio que él a veces da, a veces le conviene. Pero ¿qué ocurre? Nuevamente fracasa y ha sido humillado por el mismo régimen. Es decir, la gente no lo quiere a él, pero menos en los propios pasillos del poder. Y es que la caída, en desgracia, de Jorge Rodríguez, como todas sus fallidas negociaciones que ha tratado de realizar desde hace mucho tiempo también con la administración de Joe Biden y otros países, ahora estamos viendo cómo él se convierte en un paria dentro de su propio régimen. Veamos lo que ocurre realmente. Tenemos que hablar sobre lo que ocurrió en la negociación secreta, que se ha sabido muy bien. Jorge Rodríguez siempre le promete estas cosas a Nicolás Maduro, promete que podría manejar el ala pragmática de Donald Trump, representada por Richard Grenell, y por supuesto la sonrisa que todavía todos recordamos de aquella foto de Jorge Rodríguez con Grenell, esa sonrisa se ha convertido ahora en una mueca. ¿Por qué? Porque no ha podido tener ningún tipo de victoria. Es decir, Jorge Rodríguez se hunde cada vez más inútil y el resultado de estas cosas ha sido una humillación total para aquel psiquiatra. El acuerdo se cae, queda expuesto como una persona que no puede cumplir, mostró sus cartas, no ganó nada y para esta persona cuyo poder se basa o se basaba en su astucia, esto es el catástrofe más grande que ha podido tener en una especie de gran fracaso que lo sigue, por supuesto, persiguiendo. El precio de un fracaso así en la dictadura es el aislamiento. No se crean, dentro de ellos mismos también tienen ciertas maneras para castigar. Así que desde ese momento, Jorge Rodríguez está pagando muchas consecuencias. Por eso es que lo vemos ahora de una manera desesperada tratar de ganar gracia, hablando de que no hay que viajar a los Estados Unidos. Una realmente forma parte de una propaganda al estilo cubano, pero que ya no funciona con los venezolanos. Es decir, los venezolanos mismos están siendo mucho más inteligentes de lo que alguna vez Jorge Rodríguez pensó que era. ¿Por qué? Porque nadie se cree estas cosas, ni siquiera los militares. Y esto generalmente está puesto para los militares. Pero por supuesto, Jorge Rodríguez, con su ego, también quiere quedar bien. Con Maduro quiere quedar bien para que la oposición o gente como nosotros nos quedemos callados o que digamos que algo logró, pero no, eso ha terminado. O sea, él no tiene ni siquiera un legado. Ahora mismo su legado sería el de un total fracaso y un fracasado. Quizás hasta peor que el fiscal Tarek William Saab. Y imaginen a Rodríguez, que antes recibió algún par de llamadas de uno que otro contacto de Washington. Ahora tiene que enviarle algún tipo de mensaje a Richard Grenell, quizás por algún tipo de texto o quién sabe qué. ¿Por qué? Porque ya no hay contacto. El contacto se ha roto y la puerta se cerró desde aquel momento en donde Grenell junto a Rubio se sentaron y hablaron y pusieron de una vez por todas frente a la administración de Donald Trump y frente al próximo presidente cómo se iba a manejar esto. Cero negociación. También imaginen la tensión que hay en el Palacio de Miraflores cuando Nicolás Maduro, que sabe que todo el mundo está cerruchándolo, incluyéndolo todos, sobre todo Diosdado Cabello, cuando ve esto, dice que ya su operador, que en algún momento le funcionó, y recordemos a Alex Saab cómo lo logró, y eso fue en la administración de Biden, se acabó ese tipo de situación. Ya lo dijo Donald Trump, él no se va a convertir en un Biden, no va a cometer esos errores. Y ahora también hay un odio que, como muchos saben, él no es una figura tampoco querida dentro del PSUV. Muchos en el chavismo lo odian, lo ven como un oportunista, lo ven como un mentiroso, porque se ha podido confirmar todo esto,
Y este fracaso es la excusa perfecta para que sus enemigos internos también le pasen una factura y celebran su caída en desgracia. Y eso él sabe. Y está solo, está aislado, sabiendo que ya él no tiene el estatus de intocable. Y mientras menos vínculo tenga con Washington, que aparentemente es nulo ahora, entonces no le van a reservar un asiento en el avión de Nicolás Maduro. Recordemos cómo ocurrió en otros países. Se va el dictador, meten en el avión a las personas que puedan solamente, que ellos todavía consideran, pero esos puestos de Nicolás Maduro que tiene en uno o dos aviones serán muy solicitados y probablemente Jorge Rodríguez está perdiendo su asiento en ese avión. Así que estos discursos delirantes que ya hemos visto en los últimos días, ya sea acusando a Ecuador de fraude o a Estados Unidos de supuestamente secuestrar niños, ya no lo vemos como las palabras de aquella persona que parecía todavía tener algún tipo de poder, sino que simplemente es el pataleo de un hombre que está desesperado. Y ya estos no son ataques estratégicos, es una persona que está tratando de buscar algún tipo de performance, es decir, que se pueda él mover más y que él tenga algún tipo de poder dentro del chavismo, que ya no lo es. Y ni digamos chavismo, dentro del madurismo está perdiendo todos sus papeles. Así que ver a ese gran manipulador reducido a este teatro del absurdo es una forma de que nosotros sentimos también que hay justicia. Ya no puede crear las narrativas como antes. Y por supuesto, si este era el negociador más astuto del régimen y ha sido humillado una y otra vez con sus propias palabras, diciendo que ha publicado algo cuando no lo ha publicado. Lo han pillado infraganti varias veces, pegando las mentiras más brutales, y ellos, por supuesto, que se escudan hablando de lo que sea menos de ese tema, por supuesto, y recordemos cómo la de CNN le preguntó sobre qué ocurrió con lo de las elecciones y él tuvo que mentir descaradamente. Así lo vemos como un gran perdedor. En este momento, Jorge Rodríguez, quien tiene un ego también, estas cosas lo van lastimando cada vez más. Ahora mismo, su desesperación pública es una especie de campana que anuncia el principio del fin. Ahora vienen estas elecciones, por lo cual inician ya pronto con esta campaña y por supuesto ahí tratan también de crear cuestiones para generar conversaciones, como que hablan de que hay un tipo de la oposición que dice que va a tumbar todas las candidaturas del chavismo. Señores, no existe elecciones reales. Las elecciones y a duras penas que se lograron el año pasado con todos estos problemas que tuvo incluso María Corina Machado, simplemente luego de eso todo ha quedado en el piso. Edmundo González Urrutia arrastró a Nicolás Maduro, lo saben los militares, lo sabe Maduro, lo sabemos todo y lo sabe Jorge Rodríguez, quien en aquel entonces incluso le prometió a Nicolás Maduro que no iban a estar en estos grandes problemas. Así que este principal operador de Nicolás Maduro ha demostrado nuevamente el fracaso. Y de seguro, señores, que a este señor no lo van entonces a estar montando en el avión. Mientras más tiempo pasa, más posibilidades hay de que Jorge Rodríguez no sea ni siquiera montado en el avión de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque ¿cómo le va a funcionar un Jorge Rodríguez que ya no le contestan en Washington, que Gremel ya no va a hablar con él más y que simplemente ha sido categorizado también por gente que conoce muy bien lo de Venezuela, como lo es el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que sabe perfectamente, ni menciona básicamente nunca a Jorge Rodríguez. Ha mencionado a Diosdado Cabello por lo de la DEA, porque comparten el poder. Ha mencionado a Nicolás Maduro, por supuesto, y lo ha vinculado con todo tipo de cuestiones, pero no habla tanto de un Jorge Rodríguez que a pesar de que estuvo en muchos diálogos en donde estuvo Estados Unidos, como el Acuerdo de Barbados,
y quizás en algún diálogo que estuvo justamente ya en la pasada administración de Donald Trump, de 2016 a 2020, al finalcito, las cosas ya no son así, de que él pudo lograr algo con la administración de Joe Biden. Y claro, aquí todo el mundo quedó con la boca abierta cuando él pudo traer a Alex Saab. Eso, señores, no va a cometer ese error, no lo va a cometer Donald Trump. Gracias a Marco Rubio y gracias también a Joe Biden, porque se ha visto cómo pudieron engañar. Así que el momento de Jorge Rodríguez ha pasado y muy probablemente al ser castigado internamente y también a nivel popular e internacional, ese señor es muy probable que dentro de muchísimos años nadie lo vaya a recordar simplemente solo como aquel que fracasó en las elecciones, en donde le dijo a Nicolás Maduro que podría haber un cambio. Señores, hasta aquí lo dejamos y ustedes díganos qué opinan.